Bien, buenas noches a todos. Hoy, 27 de septiembre, estamos comenzando, gracias a mi amiga Alejandra y Aidita, que estamos viendo para entender el tema de la distribución muestral. ¿Mm? Primero quisiera empezar resumiendo todos los casos, ¿no? Todos los casos de manera sencilla, para que no nos agobiemos mucho, ¿ya? Hay en la distribución muestral hay dos clases, distribución muestral de medias y la distribución muestral de proporciones, ¿ya? Ambas son similares, pero en la forma del enunciado son diferentes. La diferencia está en que uno trabaja con variables medias y el otro trabaja con proporciones de porcentaje, no trabaja con números. Es decir, que son variables continuas, la de distribución de proporción, ¿ya? Y esto lo resumimos, pues, a ver, acá. Tenemos el caso 1 y 2 son los mismos para esta fórmula que es la de estandarizar Z, ¿ya? Y esta sería nuestra desviación estándar. Esta de acá nomás. Y para la estandarización ya es la fórmula completa, ¿no? Esta es para los dos casos. En estos casos, eh, todas son, digamos, medias de distribución, así que no hay ni un ejercicio que no sea. Y por lo tanto, solo varía en la forma en que se distribuye la población, nada más, ¿ya? Por ejemplo, estos tres y cuatro, el tercer caso y cuarto caso tienen distribución muestral con, con poblaciones que se conocen, nada más. Es la diferencia entre todos los casos. Aquí miren, el detalle, aquí está, es que la muestra es finita, dice, o sea, tiene un límite la muestra, se conoce. También en el caso 4 también se conoce la muestra, pero la distribución no. O sea, solo eso variaría y de los otros dos casos es que estos no se conocen su población total, ¿ya? No se conocen, entonces solo podemos decir que son dos clases, digamos, esto, el caso 3 y 4 casi son lo mismo, simplemente en que estos ambos se conocen la población. Y en estos primeros casos no se conocen, nada más, ¿no? Pero trabajan con muestritas igual que estas de acá. Por eso es la confusión. El caso 3 trabaja con muestras pequeñas y grandes, pero solo la diferencia es que se conoce. Esto en el caso de las medias, nada más de las medias, ¿ya? Eso es sencillo. Ahora lo de las proporciones es de que en el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido que tienen poblaciones que se conocen en su totalidad. Por ejemplo, ya vamos a poner ejemplo de Santa Cruz. ¿Cuánta población hay en Santa Cruz? 3 millones, tanto, tanto, ¿no? Entonces se conoce la población que hay, ese número. Mientras tanto, si quiero saber cuántas personas hay en el distrito 10, no conozco la población, entonces desconocida, ¿correcto? No se conoce. Es lo mismo que el otro. Aquí las proporciones de la población, el total de la población en estos primeros dos casos no se conocen, ¿no? Y en estos dos casos últimos sí se conoce la población porque es finito, limitado, tiene un límite, ¿ya? O sea, el límite es que aquí vamos a poner, a ver, el límite es que se conoce cuántas personas hay, ¿no? En Santa Cruz hay 3 millones de habitantes, ¿correcto? Entonces,
Aquí vamos a hacer Santa Cruz. Hay 3 millones de habitantes. Se conoce. Ahora, en este otro caso, no conozco la población. Por ejemplo, si Alejandra vives en el distrito 3, o sea, población del distrito 3 no se conoce porque es una pequeña región, o sea, del distrito 10, del distrito 10. Esta, digamos que no sé cuántos hay. Y aquí en Santa Cruz, total Santa Cruz hay 3 millones de habitantes según el INE, ¿no? Entonces, ahorita vamos a verlo biencito ya. A ver esto. 3 millones. Y aquí. A ver. Ahorita. Ya. Por ejemplo, en estas dos primeras, no conozco la población. ¿Cuánta de la proporción, cuánto de la población total tengo para distribuir en proporciones? O sea, dividirlos en pequeñas proporciones, no sé. Pero de ambos puedo sacar muestras, ¿no? Esa es la diferencia. Todas tienen muestras y se ocupan para la desviación estándar, o sea, para hacer el cálculo. Por eso es que no se me van a chipar, ¿ya? Esas serían las principales diferencias entre ambos. Lo mismo en este caso, pero solo este caso, la de proporciones, trabaja con los proporciones. Ahí te les muestro. Proporciones es igual a decimales o digamos acá 0,10%, ¿no? 0,20%, después 0,30% y así hasta 1 nomás, ¿ya? O sea, el 1 es el 100% de la proporción. Ustedes pueden expresarlo así o en porcentaje, ¿ya? Esta es la principal diferencia. Ahora lo que es de acá igual, esto de acá, a ver, sí, yo creo que se ve, ¿no? Y la de las medias, lo mismo es. En las medias trabaja con poblaciones que se puede enumerar. Por ejemplo, número de contagiados, vamos a poner, ¿no? Entonces, son números que se pueden contar. Número de contagiados por COVID, ¿no? Por COVID. COVID-19, o 19, como ustedes quieran. Entonces, este es un número, o sea, los que ustedes saben, dos, así entre grandes cantidades. Si son mayores a 30, se consideran una población grande, ¿ya? Entonces, si es 30, digo, ya son muchas personas para que yo pueda hacer mis cálculos, mi experimento. Bueno, personas para que pueda hacer mis experimentos o investigaciones, ¿ya? Eso nomás sería, pues, entonces, la principal diferencia de ambos. Y lo que varía es la formulita nomás, ¿ya? La formulita, entonces, acá, en el tercer caso, aquí sí se conoce, digamos. Por ejemplo, aquí lo mismo, vamos a poner el número de contagiados del COVID, aquí, digamos, en el barrio Tiluchi, digamos.
Barrio Tiluchi. Perdón. Barrio Tiluchi, ¿cuántos contagiados hay? No sabemos, ¿no? Porque es un sectorcito, no se sabe la población. Entonces, en los primeros dos casos trabajan con ellos. Como no se sabe, entonces se hace el cálculo. Ahora acá, digamos, en los tres casos, sí conozco, por, por ejemplo, digamos que la investigación del Ministerio de Comunicación dice, en Santa Cruz hay 10,000, en Santa Cruz, a ver, Santa Cruz, óbvienlo por favor si no está con mayúscula, hay 10,000, ¿no? 10,000 contagiados por día. ¿Correcto? Aquí ya conozco mi población, entonces este es con el que trabajan estos dos casos, ¿ya? Porque trabajan con muestras, bueno, trabajan con poblaciones que sí se conocen el total. Bien, entonces con esto ya no tendríamos dudas para resolver y aclarar algunos pequeños errores que tuvimos. A ver, ya, entonces esto lo guardamos. Eso sería, pues, en resumen, todos los casos, ¿ya? A ver si no me quedé con una esta distribución, tamaño, muestra, ¿no? La normal, que es con proporciones de poblaciones que no se conocen, ¿ya? No sé cuántos hay, entonces no sé la proporción total, ¿verdad? Proporción total. Y con eso ya estaríamos hasta ahí claros, ¿ya? Y ya no nos sería muy difícil resolver cualquier ejercicio, aunque sea un poco muy lógico o sea de mucha interpretación, ¿no? Ustedes saben. Entonces, con esto ya estaríamos claros, bien claros para resolver cualquier ejercicio. Hasta yo he aprendido eso. ¿Sí? A ver, ¿esto qué pasó? Entonces, nos vamos directo al ejercicio y aquí aclarando algunas cositas. A ver si me hace dónde estoy. Algunas cositas que quería aclarar. En el anterior video hemos dicho que la desviación estándar era de los estudiantes. Error, entonces, no era la variación de los estudiantes, sino la variación de los centímetros de los estudiantes. Esa era la desviación estándar. ¿Cuántos centímetros va a variar? Por ejemplo, acá va a variar cada estudiante que yo mida. De esto, aquí están los estudiantes y estos son los centímetros, ¿ya? Esa sería la corrección porque habíamos dicho que estos eran los estudiantes y donde estaba 1,36 estudiantes van a variar en escoger no, entonces nos corregimos y esto es 1,36 centímetros que puede variar un estudiante, ¿ya? Esa es la desviación estándar. 36 centímetros va a variar un estudiante que yo seleccione, ¿correcto? Esa sería nuestra corrección para que no haya malos entendidos, ¿ya? Entonces, con eso quedaría bien y aquí le he puesto con centímetros la desviación, digamos, este es un arco donde yo tiro mi flecha, es mi media. Y digamos que yo tire otra flecha, o sea que es mi observación, no va directo a la misma media, entonces varía. Esa es la desviación estándar. Cuando ustedes, no sé si han tirado una flecha, nunca le pueden dar al mismo lugar, ¿no? Entonces, aunque quieran o si son buenos punteros, pero no se puede dar, entonces varía un poco, ¿no? Esa variación le llaman desviación estándar para que
valga el ejemplo, ¿ya? Entonces, dicho eso, a ver esto. Dicho eso, queridas amigas, con esto ya está claro acá, esta parte. Y a ver, ¿dónde más quería hacer? Ah, sí, teníamos una parte donde, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí está, ¿no? En esta parte, digamos, esto no sé qué hace acá. Esta parte quería corregirlo porque yo había dicho que lo multiplicamos por 1 también, es otro error. Lo multiplicábamos por 1, no era correcto porque yo había dicho que la tabla, ¿no? Yo había tomado en cuenta aquí que del 10%, este 10% yo lo había buscado en la tabla, ¿ya? O sea, 10% está acá, digamos. 10%, 10, aquí está el 10%, ¿no? Entonces era 1,28. Yo había dicho que ese era el valor que teníamos que haber encontrado. Pues en ese detalle no tomamos en cuenta aquí el valor en donde está el del enunciado, porque nos dice cuál será el peso mínimo que van a tener que tendrán el 10% de bolsas que estén llenas, o sea, las bolsas de azúcar, ¿no? Las bolsas, aquí estamos las bolsas de azúcar, ¿no? Está midiendo aquí, en este inciso, está midiendo y nos dice que cuál será el peso máximo que van a tener a ver, ¿dónde era? Perdón, cuál será el peso mínimo que van a tener 10% de las bolsas más llenas. Dijimos que 10 bolsas más llenas está en el rango del positivo, ¿no? De la Z positivo, porque está midiendo las más llenas. Estas las más llenas y estas son las más vacías. Y este peso mínimo es de estas bolsas que están aquí más llenas, ¿cuál va a ser el peso más menor que tiene una bolsa que supuestamente está llena, ¿no? Entonces, dado que el enunciado nos dice eso, yo tomé en cuenta solo 10%, entonces aquí no era tomar 10%, era tomar en cuenta eh, el 90% de los datos, porque aquí, ¿dónde está? Vamos a poner acá. De aquí hasta el 10%, vamos a decir que el 10% de los datos, a ver, ¿dónde está acá? 10% de los datos, ¿no ves? Porque está en las bolsas más llenas. Este de acá lo vamos a hacer acá. Ese 10% eh, está en el rango de las más llenas, en el valor positivo. Entonces, eh, yo tengo que ver por debajo de todo el 90% porque me dice el peso mínimo, no más del 10%. Revisa de abajo del 10%, revisa para ver si cuántas bolsas tienen eh, un peso menor, ¿no? Un peso mínimo. Por eso la lógica es que es como la lógica de mayor o igual, ¿no? A lo mucho, 10%, hasta 10% de todas las bolsas revisa y mira si hay una bolsa de esas llenas, si tiene un peso, cuál es el peso mínimo que podemos encontrar en esas bolsitas de azúcar, ¿no? Entonces, dado que esa es la lógica del ejercicio, tenemos que tomar en cuenta el valor que hay debajo del 10%, todos los datos, que sería el 90%, ¿no? Entonces, el valor de Z aquí, perdón, área de Z le llaman, ¿no? Área de Z, entonces,
El área de Z viene a ser el 90%, o sea, el complemento, ¿no? Entonces, este valor es el que tenemos que buscar en la tabla porque es positivo también, ¿no? Entonces, la lógica está de parte de la investigación. Entonces, aquí el 90% nos dice, a ver, 90% de probabilidad, ¿no? Eso es probabilidad, no es 90 del área. El área recién estamos buscando. Entonces, 90% de probabilidad dice aquí está, ¿no? 1,28, ¿no? Entonces es positivo. Entonces nosotros habíamos notado acá que era positivo, digo negativo, entonces esto cambia. Y aquí, a ver, 1996. Sí, entonces aquí también le habíamos puesto negativo. Y así se regula el ejercicio y para evitar las confusiones y equivocaciones que pueden tener después, ¿ya? Entonces, dicho eso, estas son las correcciones que quería hacer para no estar mal y seguir avanzando, ¿ya? Ahora vamos a avanzar la distribución de proporciones, ¿sí? Vamos a hacer una hojita nueva. Bien. Mientras se van conectando. A ver. Bien, entonces vamos a hacer la de las proporciones. Ya el siguiente paso, ¿no? A ver, vamos a ver que se vea más pintudo. Mm, mm, ya, ya. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de acá. Ya esta es la distribución de proporciones. ¿Ya? Es lo mismo casi, es la misma metodología que la anterior. Hay que hallar todas sus, eh, ver qué es lo que tiene y qué no tiene, ¿no? Entonces, aquí vamos a leer. Entonces, se sabe que la verdadera proporción de los componentes de una empresa, o sea, firmas empresa, es de 4%. Encuentren las probabilidades de una muestra aleatoria. Entonces, aquí ya nos dice la muestra. La muestra es de n igual a 60. ¿No? Y vamos a copiar lo que hemos hecho, ¿verdad? Para que nos... Esto de acá nomás. Aquí. Y esto de acá. Entonces la población no, aquí como también no nos dice el total de la población, también en las probabilidades de proporción hay esa incógnita de que a veces no nos dice cuánto de la población, qué porcentaje o proporción de la población estamos investigando. No nos dicen, pues, o estamos observando. Entonces, aquí eh, de lo que nos dice es del complemento que es del 4%, ¿no? El 0,4%, esto de acá, y este sería la muestra, ¿no? Entonces muestro acá, ¿no? Y como sabemos, es una distribución normal, es obvio, ¿no? Porque está trabajando con muestras y con probabilidades, ¿ya? Entonces, la probabilidad de la proporción dice que es 40%, digo, el 4%, ¿ya?
El mismo se copia acá. Y la desviación de la proporción es, a ver si tengo una fórmula acá. No, no tengo la fórmula. Ya. Entonces, la proporción cuando no se conoce la población, ¿no? Cuando no se conoce la población, trabajamos con, ¿dónde está? A ver, aquí está. Ya. Entonces, vamos a trabajar con esta fórmula que es la de la población, es decir, para que no nos chipemos. Está trabajando con esta distribución, o sea, con este modelo. Ya, entonces, nuestra formulita va a ser esta, ¿ya? Entonces, ya. Y ya acercándonos al final, a las pruebas, hay que ver, hay que ver. Esta sería nuestra ecuación para hallar la desviación estándar de la proporción. El anterior era la desviación estándar de la media, ¿no? Ahora esta trabaja con la proporción, ¿correcto? Entonces, ya. Entonces aquí, ahora la idea es que esta fórmula, como es la desviación estándar, o sea, la variación de la proporción, cuánto puede variar, ¿no? Es igual a la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Sí, sí, o el complemento le llaman de lo que es que se llama la, de la proporción. Tenemos que trabajar siempre con el rango del máximo, que es el 100%. Ya, entonces aquí vamos a decir que es 1 menos, perdón, 1 menos la proporción es 96%. No, ahora sí podemos hacer nuestra fórmula, y aquí es, a ver, la raíz, ya, la raíz. Vamos a hacerlo más violento ahorita. Esto es para irnos familiarizando con esto, ya. Entonces, si es raíz de P por Q, ¿se acuerdan de la probabilidad de éxito y fracaso? Y lo vamos, creo que es así, dividirlo entre la muestra n, entonces 0,02. Esto va a variar de los componentes defectuosos, qué proporción va a variar, 2%, ¿no? Esto quisiera hacerlo, a ver, ya, así nomás. Entonces, este es el primer paso, lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Era el primer paso a encontrar la desviación estándar de la media, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo. Ya. Entonces, ya hemos hallado la desviación estándar de la proporción. Esto quería hacerlo como raíz. A ver. Así me sale. Por 96 dividido entre los 60. Aquí está. Y aquí le vamos a poner. Y eso es, esto es, ya. Después vamos a hacer entonces nomás los diseños y todo eso, ¿no? Porque para que se entienda, ya sabemos esto. Ya. Entonces es lo mismo, esta es la desviación estándar de la proporción. Aquí es el por, ¿sí?
Y con eso ya hemos calculado hemos calculado nuestra desviación estándar. ¿Ya? Entonces aquí es raíz, como estaba hace ratito, raíz de P por Q dividido entre población, entonces 0,2. Este era el primer paso, ¿no? Entonces, primer paso, y después el segundo paso ya empezamos, ahora sí podemos estandarizar, ¿no? Aquí vamos a copiar son los mismos pasos, la verdad. Entonces, no creo que sea difícil. Vamos a copiar. Violento, violento. Aquí sería paso número 2, ¿sí? Paso 2 y aquí el 3. ¿Ya? Entonces, para interpretarlo, la probabilidad de que sea acá, a ver, ¿cómo le copio? Vamos a copiarlo más para que no tardemos mucho, ¿ya? Y lo vamos a hacer un poco más directo, porque ya sabemos ya, ¿no? ¿No, Alejandrita? Entonces, aquí va a ser, aquí vamos a modificar ya probabilidad de que la proporción de proporción sea menor o igual a 3%. Ya, entonces 3%, acá vamos a poner el 3%, menor o igual 3%. Sea menor o igual porque, a ver, aquí dicen, menos del 3% estén defectuosas. Quiero saber cuántos del 3% menos van a ser defectuosos, ¿no? Entonces, en este caso, hasta aquí, como ya sabíamos, esta no la conocemos todavía. Este es el valor, tenemos que hallar el valor de Z. Este es valor de Z. ¿No? Entonces, esa sería nuestra ecuación, la probabilidad de la proporción, ya no de la media, ¿no? Ya no de la media. A ver, proporción. Sí, estamos bien, estamos bien. Ya, entonces, en esta parte ya vamos a hallar el valor de Z para, para lo que es la proporción del 3%, ¿sí? Entonces, el segundo paso ya tenemos la desviación estándar para calcular más fácil. Así me gusta porque si no, el proceso se hace un poco largo. Pues, a ver, acá está. Entonces, la desviación estándar va a ser de la proporción, ¿no? Entonces, aquí está. Ya, entonces, y esta de acá, a ver, vamos a ver si podemos sacar esa ecuación acá. A ver, insertar ecuación. Ahí está la ecuación. La ecuación acá va a ser símbolos, diseño estándar. Ah, no me copió. Entonces, ¿cuál va? Esta de acá.
Creo que no es la letra, ¿eh? Modificar el... A ver, vamos a modificar esto. No quiero. Voy a poner con símbolo. Símbolo. No me quiero poner la ecuación. Entonces vamos a escribirlo acá nomás, ¿ya? El símbolo, vamos a ponerlo esto acá. Ahí está, sí, copio. Entonces la P, vamos a hacerla antes de que me olvide. Lo pueden adelantar el video, no hay problema, entonces, ¿no? Entonces esto va acá, para que se vea más bonito. Y este va acá, ¿no? Ya está. Entonces ya tenemos el tercer paso, el cuarto paso, ya hallamos la probabilidad, ¿sí? Entonces la proporción de 3%, ¿no? Es la Z1. ¿Cuánto va a valer Z1 al 3%? Lo vamos a ver en la tabla, ¿ya? 3%, 3%. Aquí ya solo trabajamos directamente con las probabilidades. Esas son las probabilidades. 3%. ¿Cuánto era? Con dos decimales nomás, ¿no? Había 3%. 3%. Ya. 3%. 3%, 3%, aquí está, ¿no? 1,88. Así, perdón, nos faltaba encontrar el valor para la Z, ¿ya? Sí, 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 hay que calcular la Z, perdón, ya. Vamos a copiar nuestra formulita, de aquí estaba la Z, una vez hallada, ya, aquí está la Z, ¿no? Ahí está. Esta es la de las proporciones. Ya está. Y el mismo procedimiento va a ser para hallar el valor de Z. Entonces este va a ser Z1, como le llaman. Y hasta ahí. Subíndice Z1, ¿no? Entonces la probabilidad de la proporción que es 3%, sí, 3%, menos la probabilidad de lo que es el 4%, dividido entre la desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí vamos a cambiarlo esto. El enunciado va a ser la probabilidad de que menos del 3%
menos del 3% sean defectuosos. Sean defectuosos. Nos estamos tardando un poquito ya después porque es lo mismo procedimientos que le hemos mencionado más antes, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿ya? Y aquí ya sabemos, a ver, vamos a tratar de copiar esto. Ya está. Básicamente es lo mismo, ¿no? Ya. Esto de acá. Esto va a ir acá. Esto va a ir acá. Menos. Y ya está. Bien bonito así, ¿no? Entonces, esto, para que se nos copie igualito. 0,40, ¿no? Ese valor vamos a encontrar en la tabla 0,40. Dice 34,5, ¿correcto? 0,345. A ver, 0,34, entonces esto vamos a eliminar. Y aquí va a ser, ¿está bien, no? Menos 0,345. No, la probabilidad no es negativa. 34,5. ¿No? Y esto de acá. Esto va a ser 1. Aquí va a ser, ustedes ya saben, menos 0,40. 34,5. Y podemos corroborar 34,5. ¿Ves la variación? Debe ser los decimales. Pues. Ahí está. Los decimales, ¿no? Y con eso hemos terminado la primera parte de nuestra ecuación B. Ella es lo mismo ya. Entonces aquí probabilidad de, aquí vamos a poner para que se entienda ya, P de proporción. ¿Proporción de qué? Proporción de menor o igual, ya son expertos. Y después vamos a avanzar con una bala, ya que ya es conocido esto. Entonces aquí esto va a ser de 3%, ¿no? 3, me olvidé acá poner 3% defectuosos. A ver qué dice. Sí, de componentes defectuosos, así detallado. Aquí detalladamente y en el examen lo hacen más directo, pues, ¿no? Es para el estudio. Así no se van a chipar en cómo puedes encontrar de qué se trata, ¿no? Entonces, componentes defectuosos y directamente, a ver, hallamos la probabilidad que es esta de acá. A ver, 0,350. Me vale un poquito, ¿no? 3,48.
Entonces debe ser 39. Sí, sí, 39 la han buscado ellos. A ver. 39. 39,5. 39,5. Ya. 39,5. 39. 39. Sí, 34,8. Sí, 34,8. Tiene razón. Ya. Entonces, la probabilidad es de 34,8. ¿Sí? Está perfecto. Y la probabilidad de que eh, nos salgan defectuosos, esta es la probabilidad de que salga, ¿ya? Entonces aquí, como ya reemplazamos, la probabilidad de que sea mayor o igual, este va a ser acá, ¿ya? Es menos 0,395. Y aquí con probabilidad. Esto ya es para formalizar, ¿no? Entonces, probabilidad de Z mayor o igual o menor o igual. Menor o igual 0,35 es igual a, ya dijimos entonces la probabilidad es la normal nomás, pues es esta de acá, 34,8. O sea, quiere decir que el 3,8% están defectuosos, 34,8% están defectuosos. El están defectuosos de los, a ver, menos 34,8 del 3% de los componentes están defectuosos. ¿No? Y más fácil todavía, ya se omite otra ecuación, más sencillo, ¿no? Esto lo veo acá. Perfecto. Bien, con eso terminamos la primera parte ya. Y después nos abocamos más rápido con la segunda parte de las proporciones y más adelante ya lo haremos más rápido todavía, ¿ya? Volvemos en 5 minutos.